Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 11. Chapter 11. Eruption, Cherry Blossom Impact. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/Negative Translations. Capítulo 11. Erupción, impacto de los cerezos en flor. Ronin desconfiaba de la reacción de Uojin. Al oír el alboroto abajo, supuso que Uojin se dirigía a la cabina para forzar un aterrizaje. No esperaba que el hombre se detuviera a mitad de camino. En ese instante, Ronin supo que estaba a punto de ser descubierto. Cuando el ende Uojin lo envolvió, confirmó sus temores. Ronin abandonó inmediatamente su escondite y corrió hacia la parte superior de la aeronave. El chakra se adhería a las plantas de sus pies. Tras un breve tropiezo, recuperó el equilibrio y corrió sobre el liso y curvado casco de la aeronave como si fuera terreno llano. El chirrido del metal al desgarrarse resonó a sus espaldas. Era Uojin. El bruto había destrozado el revestimiento exterior de la aeronave con sus propias manos. Al asomar la cabeza, divisó al instante al Ronin que huía. Sin dudarlo un ápice, Uojin se lanzó fuera del pasillo y sobre el casco. Ronin notó el movimiento de Uojin, y una mueca de desprecio frío se formó en sus labios. No había destrozado las ventanas simplemente para escapar al exterior. Lo había hecho para obligar al dirigible a aterrizar. Aunque no pudiera vencer a Uojin, un barco varado le ofrecía opciones. Margen de maniobra, lugares donde esconderse. Permanecer en el cielo significaba estar atrapado en un espacio confinado, perseguido sin tregua por un monstruo. Era un callejón sin salida. Ahora que Uojin estaba fuera, era un objetivo, sí, pero Uojin no podía igualar su movilidad en la superficie lisa y resbaladiza del casco. Y con Uojin fuera, ya no quedaba nadie para impedir que los pilotos estrellaran la nave. Corriendo a toda velocidad, Ronin formó sellos con las manos. Giró sobre sí mismo a mitad de la zancada, inhaló profundamente y lanzó una andanada de fuego imbuido de chakra contra Uojin. Estilo de fuego. Jutsu de la flor del fénix. A diferencia de la enorme y única explosión del Jutsu bola de fuego, la técnica flor de fénix desataba una ráfaga de bolas de fuego más pequeñas, controladas individualmente como las semillas de una flor de bálsamo. Era perfecta para hostigar y atacar a múltiples objetivos. Desde que descubrió que podía usar ninjutsu de rango C, Ronin se había centrado intensamente en dominar esta técnica y el Jutsu bola de fuego. Su control era preciso. Las bolas de fuego describían curvas en el aire, convergiendo sobre Uojin desde múltiples ángulos en un ataque de pinza. Uojin, aferrado al casco vertical, no tenía la libertad de movimiento de Ronin. Para mantenerse sujeto al metal liso, tuvo que clavar los dedos en el revestimiento. Al ver cómo las bolas de fuego se abalanzaban sobre él, su única opción fue desplegar su aura, envolviéndose en una enorme cantidad de nen para resistir el daño. ¡Bang! 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 Cada una de las bolas de fuego impactó contra Uojin. No lo derribaron del dirigible, pero hicieron que su ascenso fuera mucho más penoso. El intenso calor quemó sus defensas nen, dejando marcas de quemaduras en su piel. Sin embargo, Ronin pudo ver claramente que esas quemaduras superficiales eran insignificantes para alguien como Uojin. Sin embargo, el hecho de que el jutsu de la flor de Fénix pudiera atravesar la defensa de Uojin confirmó la sospecha de Ronin. Esta versión de Uojin era mucho más débil que la que lucharía contra Kurapika 3 años después. Quizás tenga la oportunidad de matarlo aquí. Una vez que la idea echaba raíces, era imposible reprimirla. En los ojos de Ronin no había odio, solo una determinación gélida. Al igual que Uojin, a Ronin no le gustaba dejar deudas sin pagar. Odiaba los rencores que surgían de la noche a la mañana. Si Uojin no lo hubiera perseguido, Ronin habría dejado la venganza en un segundo plano. Pero la implacable persecución de Uojin representaba una amenaza inmediata y existencial. Ya que se le había presentado la oportunidad, Ronin no iba a dejarla escapar. Enfurecido por los ataques de fuego, Uojin percibió la intención asesina que emanaba desde arriba. Aquello no hizo sino avivar su furia. ¿Un novato? ¿Matándome? ¿Con qué? Uojin podía sentir que Ronin era más fuerte que durante su encuentro en el bosque. Pero ni por un segundo creyó que ese chico fuera su pareja ideal. Estaba convencido de que, en cuanto estuviera a su alcance, aplastaría a Ronin como a un insecto. Al ver el daño limitado que le había causado su ninjutsu, Ronin dejó de huir.
En cambio, se dio la vuelta y aceleró, lanzándose directamente hacia Wojin a lo largo del casco. Corrió a toda velocidad perpendicular al suelo, desafiando las leyes de la física de una manera que hizo sonreír al enfadado Wojin. Bien. Ronin desconocía el tiempo que hacía, pero el terreno sin duda le favorecía. Este era el mejor lugar para atacar. Ya fuera que derribara a Wojin del barco o simplemente aprovechara su limitada movilidad, la ventaja era suya. Wojin no sabía cómo Ronin se mantenía de pie sobre la superficie vertical. Pero sabía que su propia movilidad estaba comprometida. ¿Acaso cree que puede desafiarme solo porque estoy pegado a la pared? Me está menospreciando. Colgado del costado del barco, Wojin levantó repentinamente una pierna y la clavó con fuerza en el casco metálico con un estruendo ensordecedor. Con el pie firmemente apoyado, flexionó el tobillo y usó la inmensa fuerza de sus piernas para ponerse de pie, perpendicular al casco, igual que Ronin. En ese momento llegó Ronin. En términos de fuerza física bruta, Ronin no era rival para Wojin. Pero tenía un as bajo la manga. El Sharingan de 2 Tomoe. Cada micromovimiento de los músculos de Wojin, cada cambio en su aura, quedó al descubierto ante los ojos de Ronin. Mientras se acercaba, Wojin lanzó un puñetazo. Ronin simplemente bajó la cabeza, esquivando el golpe con facilidad. Simultáneamente, Ronin lanzó su puño hacia el pecho de Wojin. En esa fracción de segundo, sus ojos captaron el rápido flujo de Nen que se precipitaba hacia el pecho de Wojin. Era la técnica avanzada Ryu, flujo. 4 Wojin había pasado del estado Ren al estado de combate de Ken, fortificar. Ken es la combinación de Ten y Ren, manteniendo un alto volumen de aura alrededor del cuerpo para la defensa. Ryu permite al usuario de Ken redistribuir instantáneamente esa aura, concentrándola en partes específicas del cuerpo para atacar o defenderse. Esencialmente, un co-localizado. Normalmente, Ken proporciona un 50% de defensa en comparación con un co-concentrado. Pero con Ryu, un maestro puede aumentarla instantáneamente al 70% u 80% en el punto de impacto. Para superar la defensa de alguien que usa a Ken, se necesitaba más aura pura o un dominio superior de Ryu para superar la distribución del aura del oponente. El dominio del Nen por parte de Ronin no se podía comparar con el de Wojin. Pero Ronin, en su estado Sharingan, no solo estaba usando Nen. Estaba usando chakra. Y al concentrar instantáneamente chakra en su puño, podía desatar una devastadora técnica de taijutsu de rango C, un movimiento derivado de la fuerza monstruosa de Tsunade y perfeccionado por Sakura Haruno. El impacto de la flor de cerezo. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/negative-translations. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 12. Chapter 12. Flipping the table. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Actualmente, hay 60 capítulos en mi Patreon. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 12. Dando la vuelta a la mesa. Auge. El puño de Ronin impactó con fuerza contra el pecho de Wojin. Una fuerza tiránica estalló al impactar. El cuerpo de Wojin, anclado al casco de la aeronave, se dobló hacia atrás bajo la enorme presión. La sorpresa se reflejó en sus ojos cuando el puñetazo impactó. La sangre le corría por la comisura de los labios. El golpe le había dolido. Pero al segundo siguiente, la sorpresa en su rostro se transformó en locura. Su otro brazo, que aún no había atacado, se dobló hacia adentro, intentando aprisionar a Ronin con un abrazo asfixiante. Pero Ronin, tras haber asestado su golpe, no le dio ninguna oportunidad. La visión dinámica del Sharingan captó cada matiz del contraataque de Wojin. En el instante en que el puñetazo impactó, Ronin se agachó. Su brazo derecho se echó hacia atrás, acumulando chakra de nuevo, apuntando directamente a la ingle de Wojin. Incluso Wojin sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Ronin se agachó. Instintivamente, dirigió su nen hacia abajo para proteger sus órganos vitales, al tiempo que inhalaba una gran cantidad de aire. Al percibir el cambio en el aura y la profunda inhalación, Ronin comprendió al instante lo que Wojin estaba planeando. Detuvo el golpe. En cambio, abrió mucho los ojos, fijándolos en la mirada de Wojin, y lanzó un genjutsu mientras se impulsaba hacia atrás. A tan corta distancia, Ronin vio claramente cómo el aura de Wojin parpadeaba mientras el genjutsu surtía efecto. La interrupción fue fugaz. Wojin la superó en un instante, pero ese breve instante fue todo lo que Ronin necesitó.
Retrocedió varios metros, tapándose los oídos con las manos justo cuando Uojin lanzó un rugido ensordecedor. El ataque de los gritos. Al darse cuenta de que no podía alcanzar fácilmente al escurridizo Ronin, Uojin recurrió a un ataque sónico de área de efecto para aturdirlo. Frente a una onda sónica, incluso la técnica de reemplazo corporal resultó inútil. Pero no esperaba que Ronin fuera tan decidido. Uojin había estado cargando esa respiración desde que Ronin comenzó a acercarse. Recordaba perfectamente cómo Ronin se había desvanecido en humo antes. Sabía que atraparlo no sería fácil. Aturdirlo con el sonido era la mejor opción. Pero fracasó. Uojin miró a Ronin con una seriedad renovada. La explosión de poder lo había herido, aunque las costillas rotas que tenía desde la pelea con el padre de Ronin también influyeron. Aún así, demostró que los ataques de Ronin eran peligrosos. Sumado a su habilidad para anticipar los movimientos y sus molestos trucos de supervivencia, el chico resultó ser mucho más difícil de lo previsto. Mientras se retiraba, Ronin observaba a Uojin con recelo. La defensa de un potenciador puro es aterradora. El Cherry Blossom Impact era su ataque explosivo más potente hasta el momento, pero un golpe sorpresa en el pecho solo le causó una hemorragia interna leve. ¿Y ahora qué? Ronin bajó la mirada. Los edificios en el suelo se veían cada vez más grandes. Se agachó, adoptando la postura de un velocista. Uojin entrecerró los ojos. ¿Vendrá otra vez? El terreno del casco limitaba considerablemente a Uojin. En terreno llano, confiaba en poder superar en velocidad a Ronin y aplastarlo antes de que pudiera retirarse. Pero allí, colgando del costado de un barco, era un blanco fácil, obligado a esperar a que Ronin atacara antes de poder contraatacar. Esto es molesto. Uojin tensó sus músculos, preparándose para la defensa. En ese momento, movió sutilmente la mandíbula. Ronin se movía sin desperdiciar ni un solo movimiento. En el instante en que adoptaba una postura, explotaba hacia adelante, más rápido que antes. Acortó la distancia al instante. Girando su cuerpo, lanzó una patada alta a la cabeza de Uojin. Taijutsu. Huracán de hojas. Esta vez, Uojin no bloqueó. Se agachó ligeramente, esquivando la patada. Al mismo tiempo, escupió. Un diente, envuelto en nen, salió disparado de su boca como una bala, rozando el abdomen de Ronin mientras este cambiaba de movimiento. La expresión de Ronin no cambió. Cuando la patada falló, ya había bajado su centro de gravedad. El Sharingan había visto cómo el nen se acumulaba en la boca de Uojin mucho antes del ataque. El proyectil no le sorprendió. Pero la velocidad era increíble. A pesar de la advertencia del Sharingan, no pudo esquivarlo por completo. El diente le abrió una profunda herida en el costado. Ignorando el dolor, Ronin apoyó una mano en el casco y la usó como punto de apoyo. Saltó como un resorte comprimido, clavando un talón directamente en la barbilla de Uojin. El movimiento fue fluido, impecable. Debido a que Uojin había atacado, no pudo esquivar la patada posterior a tan corta distancia. Aporrear. La patada impactó de lleno en su mandíbula. Simultáneamente, Uojin oyó el ominoso crujido del metal bajo sus pies. En ese instante, comprendió el plan de Ronin. Quiere echarme del barco. Al darse cuenta de esto, Uojin se recostó contra un puente de hierro, extendiendo las manos para agarrarse al metal desgarrado del casco y así afianzarse. Pero justo cuando lo agarró, una sensación de peligro extremo inundó su corazón. Toda la sección del casco que se encontraba debajo de él se movió. Su visión se nubló violentamente. Ese cabrón. Arrancó toda la pared. De pie en el exterior de la aeronave, los brazos de Ronin brillaban con enormes cantidades de chakra. No estaba usando el impacto de la flor de cerezo. Estaba usando otro jutsu de rango C. Estilo de tierra. Empanadilla del mausoleo de tierra. Originalmente, esta técnica utilizaba el chakra de la tierra para levantar una enorme roca y aplastar a los enemigos. Ronin lo había reutilizado para arrancar una enorme plancha de metal del dirigible. Dado que Uojin ya se encontraba cerca de la ventana rota, la integridad estructural se vio comprometida, lo que facilitó que se rompiera. La aeronave aún se encontraba a decenas de metros de altura. Ronin no estaba seguro de si la caída mataría a Uojin. Pero incluso si no lo matara, Uojin no aterrizaría con la misma gracia que el presidente Netero. Ronin tenía dos opciones. 1. Ve a la cabina, obliga al piloto a levantar el morro y vuela a la siguiente ciudad. 2. Provocar el aterrizaje y acabar con el Uojin caído. La vacilación duró menos de 3 segundos. Acaba con él.
porque Ronin vio a Uojin toser grandes cantidades de sangre al caer al suelo. Patearlo mientras está en el suelo. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/Negative Translations. Comentario 6 comentarios. Votar Chapter 13. Chapter 13. Gunfire. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/Negative Translations. Capítulo 13. Disparos. El dirigible aterrizó no muy lejos de donde se había estrellado Uojin. La pelea había comenzado justo después del despegue, por lo que el barco no había recorrido mucha distancia. Ronin no esperó a que la nave se detuviera por completo. Cuando aún estaba a 10 metros del suelo, saltó. Ruido sordo. Aterrizó sano y salvo. Las sirenas sonaban a lo lejos. La caída de Uojin había alertado al personal del aeropuerto. Sin embargo, el hecho de ver coches de policía acudiendo al lugar en lugar de ambulancias confirmó que la noticia de un asesino en el dirigible había llegado primero a tierra. La policía patrullaba el perímetro del aeropuerto. Se dirigían rápidamente hacia allí con el equipo de seguridad terrestre, probablemente con la intención de arrestar a Uojin si aún seguía con vida. Ronin lo sabía bien. Ni siquiera un Uojin gravemente herido era algo que la gente común pudiera manejar. Las armas eran inútiles contra él. Ronin se movía discretamente, mimetizándose con la multitud que se congregaba cerca del lugar del accidente. Necesitaba confirmar el estado de Uojin. Si las lesiones internas eran lo suficientemente graves como para inmovilizarlo, era el momento perfecto para atacar. Si solo se tratara de una conmoción cerebral y daños menores, enfrentarse a una bestia acorralada podría ser un suicidio. El impulso de matar a Uojin comenzó a desvanecerse a medida que recuperaba la racionalidad. Tenía que sopesar las consecuencias. Si mataba a Uojin allí, ¿lo perseguiría toda la brigada fantasma? Enfrentarse a Uojin solo era manejable. ¿Enfrentarse a las arañas? Pero la idea fue descartada rápidamente. Ya eran enemigos. Si perdonara a Uojin ahora, solo estaría liberando a un tigre en la montaña. Uojin regresaría con más información y mejor preparado. No lo dudes. Mátalo. La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, pero se había congregado una multitud. Periodistas, viajeros y curiosos. Ronin se mezcló entre la multitud, su mirada penetrante se posó en la figura que yacía en el suelo. La policía tenía a Uojin rodeado. Por sus gritos, parecía que esperaban una ambulancia para trasladarlo al hospital. ¿Qué humanitarios son? Los ojos de Ronin se dirigieron silenciosamente hacia el Sharingan. Necesitaba ver el nen de Uojin. La resistencia física de Uojin dificultaba juzgar las lesiones por su apariencia, pero el nen no mentía. Bajo la mirada del Sharingan, vio el aura de Uojin parpadear débilmente. No era una finta. El flujo interno de ki era caótico. La caída había causado daños importantes. Esto es todo. Ronin escudriñó los alrededores, planeando el ataque. La defensa de Uojin seguía siendo alta. Necesitaba un golpe con toda su fuerza en un punto vital. Para evitar un contraataque mortal, debería golpearlo primero con otro genjutsu. Mientras estuviera bajo esa ilusión, la defensa de Uojin disminuiría aún más. Ojalá tuviera un kunai o un cuchillo. Ronin se preparó para moverse, esperando a que Uojin lo mirara para que se produjera el contacto visual. Pero al segundo siguiente, las pupilas de Ronin se contrajeron. Vio a Nen en un agente de policía. En concreto, Nen estaba conectado a una pequeña antena insertada en el cuello del oficial. El agente tenía la mano apoyada en la funda de su pistola y caminaba tranquilamente hacia la multitud, hacia Ronin. A pesar de su actitud despreocupada, Ronin sintió una punzada de peligro. Me han encontrado. Shalnark. Ronin reconoció la antena al instante. El miembro del grupo fantasma que era cercano a Uojin y poseía una mente táctica aguda. Su habilidad, la voz negra, le permitía controlar a las personas insertándoles una antena. ¿Por qué está Shalnark aquí? Si hubiera estado con Uojin, debería haber estado en el dirigible. Su repentina aparición detuvo el plan de asesinato de Ronin e inundó su mente con nuevas variables. Ronin escudriñó la zona frenéticamente. ¿Se escondía Shalnark cerca? ¿Había otros? La compañía solía trabajar en parejas. La aparición de Uojin solo en la aeronave fue una sorpresa. La presencia de Shalnark tenía sentido. ¿Pero estaba Shalnark solo? El trato directo de la gente significó que Shalnark lo había identificado.
¿Me vio saltar del barco? Probablemente. El hecho de que Shalnar no atacara de inmediato sugería cautela. Wojin debió haberle hablado de las habilidades de Ronin, lo que hizo que Shalnar dudara en atacar sin refuerzos. O tal vez Shalnar que estaba intentando implantarle una segunda antena. A Ronin se le heló la sangre. No se esperaba otra antena, pero no quiso esperar a ver qué pasaba. Sus manos se convirtieron en sellos. Jutsu de niebla oculta. En el momento en que comenzó a invocar las focas, el oficial, bajo control, sacó su arma. Sin importarle los civiles que lo rodeaban, vació el cargador. ¡Bang! 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 La sangre salpicaba. La multitud gritaba. Nadie esperaba que un policía abriera fuego contra civiles. El caos estalló junto con la niebla que se elevaba. Ronin no fue alcanzado. El Sharingan siguió las trayectorias de las balas sin esfuerzo, y tenía muchos escudos humanos delante. Los disparos llamaron la atención de Wojin. Giró la cabeza, mirando hacia donde estaba Ronin. Sus miradas se cruzaron al instante. Ronin terminó de sellar la niebla con una mano, mientras que con la otra se llevó la mano a la garganta con un movimiento cortante. No puedo matarte hoy, pero estás en mi lista. El aura caótica de Wojin se transformó en furia. Luchó por incorporarse. Pero la niebla se extendió rápidamente, engullendo la figura de Ronin. Wojin tosió más sangre. Esta vez, no era por la herida, sino por pura ira. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/negative-translations. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 14. Chapter 14. Nobunaga. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 14. Nobunaga. No corras. Maldito seas. El rugido de furia impotente no pudo detener a Ronin. Oculto entre la espesa niebla, Ronin ejecutó de inmediato la técnica de transformación. En una bocanada de humo, el apuesto joven rubio se desvaneció, siendo reemplazado por un hombre de mediana edad con barriga prominente. Adoptó el andar presa del pánico de los civiles que lo rodeaban. Ronin sabía que su control sobre el Nen no era lo suficientemente bueno como para suprimir por completo su aura y mezclarse perfectamente con un humano normal. Por lo tanto, la técnica de transformación era su mejor opción. Disfrazado, parecía un civil, y al igual que ellos, una pequeña cantidad de energía vital emanaba naturalmente de su cuerpo. Ahora bien, la situación era sencilla. A menos que los miembros de la compañía estuvieran dispuestos a masacrar a todos en el aeropuerto, no lo encontrarían. E incluso si comenzaban a matar, la niebla le proporcionaba cobertura para usar el jutsu del cazador de cabezas y escapar bajo tierra. Desde el momento en que divisó la marioneta de Shalnak, su escape estaba garantizado. Al acercarse a la entrada de la terminal, la niebla comenzó a disiparse. Ronin finalmente divisó una figura familiar. En la entrada se encontraba un hombre alto, vestido como un Ronin, con una katana al cinto. Sus ojos, como los de un pez muerto, escudriñaban a cada persona que corría hacia la salida. Nobunaga. El mejor amigo y compañero de Wojin. Ronin actuaba igual que los aterrorizados civiles que lo rodeaban. Pero antes de que pudiera acercarse, vio a Nobunaga desenvainar su espada. Toda persona que pasaba corriendo a su lado era partida instantáneamente por la mitad a la altura de la cintura. La brigada fantasma, unos auténticos lunáticos. Había al menos 40 o 50 personas huyendo por esa salida. Nobunaga las masacró sin pestañear. Esto representó el comportamiento antisocial en su máxima expresión. La sangre y los gritos de los moribundos, aquellos que fueron partidos por la mitad no murieron de inmediato, provocaron un pánico aún mayor. De repente, Ronin sintió la mirada de una bestia clavada en él. Se me escapó la expresión. Maldito cabrón. Ronin alzó las manos, formando sellos al instante. Inhaló profundamente y escupió fuego. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Simultáneamente, el Sharingan reflejó la embestida de Nobunaga contra él. La enorme bola de fuego se partió en dos en el aire. Nobunaga ni siquiera aminoró la marcha. Su movimiento de corte se transformó fluidamente en un movimiento de envainado. Pero al atravesar las llamas divididas, Ronin había desaparecido. Nobunaga sintió algo. Reunió Nen en su pierna y golpeó el suelo con furia. Auge. El suelo se resquebrajó. Una figura andrajosa emergió con dificultad de la tierra agrietada cercana. Nobunaga sonrió con frialdad.
Se lanzó hacia adelante, acortando la distancia al instante. Y ahí. La hoja brilló. Pero no cortó la carne. Cortó una explosión repentina de agua. ¿Un clon? Nobunaga giró su cuerpo. Varias monedas volaron a su lado. Clam, clam, clam. Las cortó todas en el aire. A través de la niebla que se disipaba, vislumbró una figura que desaparecía en el vestíbulo de la terminal. Nobunaga arqueó una ceja y salió corriendo de inmediato. Pero cuando irrumpió en el salón, se encontró con un escuadrón de policías armados que entraban a toda prisa y un mar de gente aterrorizada que salía corriendo. Ronin se había ido. Nobunaga no sabía si se había mimetizado con la multitud o si se escondía entre las sombras. Pero el breve intercambio lo dejó receloso. Las habilidades del enemigo eran variadas y astutas. Envainó su espada, sopesando si debía matar a todos los presentes en el salón para hacer salir a la rata. Antes de que pudiera reaccionar, una adolescente rubia apareció detrás de él. Déjalo ir, Nobunaga. Era Shalnark, que se había estado escondiendo para tenderle una emboscada a Ronin. Se apresuró a llegar en cuanto apareció la niebla, pero llegó demasiado tarde. No sabía cómo Ronin había descubierto la marioneta, pero la huida fue perfecta. Nivel de artista del escape. Los ojos sin vida de Nobunaga se encogieron aún más. Miró hacia la salida a regañadientes. ¿Cómo está Hugo? Está bien. Vámonos, dijo Shalnark, dándose la vuelta para marcharse. Afuera, la niebla se había disipado casi por completo. La plaza estaba llena de cadáveres. Algunos abatidos a tiros, muchos partidos por la mitad. Ubojin estaba de pie. Caminó hacia ellos con el rostro contraído por la ira, pero no los persiguió. Sabía que Ronin se había marchado. La policía se abalanzaba sobre ellos. Sin decir palabra, los tres miembros de las arañas se dieron la vuelta y desaparecieron entre la ciudad. Entre la multitud, el rostro de Ronin estaba pálido. Uno de sus brazos colgaba en un ángulo antinatural. Roto. El instinto de Nobunaga era aterrador. Cuando Ronin usó el fuego para ocultar su jutsu cazador de cabezas, Nobunaga lo sintió bajo tierra y golpeó el suelo con fuerza. La onda expansiva le aplastó el brazo mientras intentaba salir a duras penas. Sabiendo que sería el objetivo en el momento en que emergiera, Ronin había utilizado el estilo de agua. Jutsu de clon de agua. Era una técnica de rango C, que creaba un clon sólido capaz de combatir, a diferencia del clon ilusorio que había usado antes. La niebla facilitó el lanzamiento del hechizo. Usando al clon como escudo, el verdadero Ronin se escondió y huyó. Nobunaga fue rápido. El clon fue destruido al instante. Pero Ronin lo había previsto. Cuando el clon estalló, arrojó las monedas de su bolsillo como si fueran shuriken. Aprovechando la fracción de segundo que Nobunaga tardó en desviar las monedas, se deslizó hacia el salón. Después de eso, integrarse fue fácil. Le preocupaba que Nobunaga masacrara a todos en el salón. Ver a Shalnark detenerlo fue un gran alivio. Al salir del aeropuerto junto con la multitud, Ronin respiró hondo el aire contaminado de la ciudad. Le sabía a supervivencia. No se detuvo mucho. Cruzó la calle, paró un taxi y se marchó a toda velocidad. Acudió a una pequeña clínica clandestina para que le entablillaran el brazo roto y le curaran la herida abdominal. Después, utilizando la técnica de transformación, se registró en un hotel. Decidió pasar desapercibido. No creía que la compañía se quedaría allí solo para darle caza. Y necesitaba tiempo para recuperarse. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/negative-translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 15. Chapter 15. Eadin North. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 15. Rumbo al norte. Mientras Ronin descansaba, Ubojin y su grupo se escondían en una casa residencial, evadiendo la búsqueda policial. Los dueños de la casa, una joven pareja, yacían muertos en un charco de sangre. Me descuidé, dijo Ubojin, sentado en el sofá. Sus ojos ardían de frustración. La llegada de Shalnark no le sorprendió. Ayer había recibido un mensaje informándole de que Shalnark y Nobunaga venían. Cortopi había regresado y le había contado a Zbrollo sobre las habilidades de Ronin. El jefe sentía curiosidad y quería capturar a Ronin con vida para estudiarlo. ¿Te tiró de la aeronave? Shalnark no pudo evitar sonreír al ver el estado maltrecho de Ubojin. Ver a aquel hombre con aspecto de oso siendo ridiculizado fue un verdadero placer. Ubojin no lo negó.
Quería matarme. Si no hubiera visto a tu marioneta entre la multitud, probablemente me habría atacado por sorpresa allí mismo. La caída no le había hecho mucho daño. La debilidad fue fingida en parte para atraer a Ronin a una trampa mortal. Ronin es demasiado escurridizo. Esa fue la valoración sincera de Wohin tras 2 cacerías fallidas. Probablemente presentía que algo andaba mal. Pero me intriga saber cómo me encontró, reflexionó Shalnark. Se enorgullecía de su control sobre las marionetas. Ni siquiera había mirado directamente a Ronin mientras se acercaba. Está mejorando rápidamente. Y es prudente, dijo Wohin. Incluso clavado en el casco del dirigible, Ronin había demostrado mucha más habilidad que en el bosque. ¿A dónde se dirigía el dirigible? Preguntó Shalnark. El continente septentrional, recordó Wohin. ¿El continente del norte? ¿Está corriendo a ciegas o tiene un destino? Reflexionó Shalnark. Wohin se estiró para aliviar el dolor. Esta vez no lo conseguimos. La próxima vez será más difícil. Ese chico, si no fuera un Kurta, me caería bien. Valiente, decidido, con buenos instintos de combate e inteligente. Además, es bastante arrogante. ¿Lo valoras tan alto? Shalnark se sorprendió. Sí, asintió Wohin con seriedad. Apuesto a que en cuanto nos fuimos, se subió a otra aeronave que salía de Yansui. Encontrarlo será tu trabajo. Atraparlo pronto será difícil. Revisé los registros de pasajeros. No figuraba en ellos. Viaja de incógnito. Shalnark se encogió de hombros. En fin, tenemos trabajo que hacer. Reunámonos con el jefe. ¿Más trabajo? Creí que habíamos terminado después de los ojos, refunfuñó Wohin. Limpieza. El jefe cree que puede haber más pistas que desenterrar, respondió Shalnark. El enfado de Wohin se desvaneció, reemplazado por una oleada de sed de sangre. Bien. Por cierto, dijo Nobunaga, la próxima vez que lo encontremos, llámame. Las habilidades de Ronin habían despertado su interés. La próxima vez, lo voy a derrotar de verdad. 1. Evans Arena está ubicada en la República de Padokea, en el continente norte. 7 días después del ataque, Ronin llegó aquí tras cambiar de dirigible varias veces. La ciudad estaba impregnada de cultura bélica. Incluso el taxista hablaba por la radio sobre quién había ganado los combates del día. Los anuncios del estadio empapelaban cada esquina. Los luchadores musculosos recorrían las calles abiertamente. Pelear era la moda aquí. El conductor no fue especialmente hablador con Ronin, tal vez intimidado por su apariencia algo noble y fría. Al salir a la arena, Ronin levantó la vista. No podía ver la cima. Según el folleto que leyó en el taxi, este era el 4.º edificio más alto del mundo, con 991 metros de altura y 251 plantas. Era la meca de los luchadores. Cuando Ronin llegó, la fila para registrarse se extendía mucho más allá del edificio. Cientos, quizás miles, se inscribían cada día. El folleto afirmaba que 4.000 personas competían diariamente para escalar la torre. Ronin adoptó una forma y se unió al final de la fila. Nombre. Ronin. Experiencia. 10 años. Escribió la verdad para su nombre y una mentira para la experiencia, tal como lo hizo Killua cuando tenía 12 años. 4 daba igual. La arena celestial no tenía restricciones. Si derrotabas a tu oponente, ganabas. A partir del piso 200, se permitían las armas. De ahí su otro apodo. El Santuario del Salvaje. Tras entregar el formulario, Ronin entró en la enorme arena. El rugido de la multitud lo envolvió al instante. Las gradas estaban abarrotadas. Abajo, 16 pistas estaban en funcionamiento simultáneamente. Los árbitros anunciaban los números, los boxeadores peleaban y el público vitoreaba cada knockout. El número de Ronin era el 2025. Encontró un asiento y se puso a observar las peleas mientras esperaba su turno. A su alrededor había otros aspirantes que esperaban su llamada. El plan de Ronin era sencillo. Llegar rápidamente al piso 100. Así se aseguraría una habitación privada y suficiente dinero para sus gastos diarios. Luego, ascendería lentamente, recabando información sobre el mundo y encontrando los contactos adecuados con la mafia. También tenía previsto presentarse al examen de cazador. La licencia era demasiado útil como para dejarla pasar. El examen de este año no debería tener ningún caso excepcional como el de Hisoka o Yumi, que ya tenían licencia o no lo iban a presentar este año, así que debería ser fácil aprobarlo. La subasta de Yorkneu tuvo lugar en septiembre. El examen de cazador se celebró a principios del año que viene.
Tuvo tiempo de sobra para prepararse. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/Negative Translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 16. Chapter 16. Eavens Arena. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/Negative Translations. Capítulo 16. La arena del cielo. La herida abdominal de Ronin sanó rápidamente, e incluso se estimaba que su brazo roto se recuperaría por completo en una semana más. Esta rápida recuperación probablemente se debió a su afinidad con la mejora, que potenciaba naturalmente sus capacidades de autocuración. Era una lástima que su Sharingan no hubiera evolucionado más. Si pudiera usar ninjutsu de rango A, como el ninjutsu médico, seguramente se curaría aún más rápido. El primer combate de Ronin en la arena celestial fue totalmente decepcionante. Su oponente era demasiado débil. Con un golpe casual, el hombre salió disparado fuera del ring. Ganar con tanta facilidad permitió a Ronin relajarse un poco. Número 2025. 1. La voz del árbitro provenía de un costado. Ronin se giró y recibió la noticia. Había sido ascendido directamente al piso 50. En su ascenso, Ronin recogió el premio en metálico por su primera victoria. 152 Genji. Aproximadamente el precio de una lata de refresco. Además, tras ganar, Ronin podía disputar un combate más ese mismo día. Las reglas de Eavens Arena estipulaban que si un luchador ganaba, podía programar otro combate el mismo día si así lo deseaba. Sin embargo, cada luchador estaba limitado a un máximo de 2 combates por día. Esto significaba que Ronin, en el mejor de los casos, podría llegar hoy al piso 60. Para llegar al piso 200, suponiendo que luchara 2 veces al día sin falta, le tomaría exactamente una semana. Eso sí, siempre y cuando no tropezara por el camino. Ronin planeaba aprovechar este tiempo para perfeccionar adecuadamente su experiencia en combate. La pelea en el piso 50 tampoco deparó sorpresas. Desafortunadamente, no fue ascendido directamente al piso 100, lo que significó que tuvo que alquilar una habitación fuera del recinto. Sus fondos se estaban agotando. Por suerte, la victoria en el piso 50 vino acompañada de un premio de 50.000 Genji. Ronin no se molestaba en ahorrar dinero. Con la perspectiva de ganar cientos de millones de Genji a la vuelta de la esquina, ahorrar hasta el último centavo por unos pocos miles le parecía inútil. Durante los días siguientes, Ronin navegó por internet para comprender mejor este mundo mientras subía rápidamente de piso en piso. Poco a poco, se convirtió en una estrella emergente en el mundo del espectáculo. Tras varios días, había llegado al piso 170 sin perder ni una sola partida. Aunque dejó de eliminar instantáneamente a sus oponentes para practicar, sus victorias seguían siendo limpias y decisivas. A medida que subía de piso, Ronin notó que sus oponentes poseían una experiencia de combate decente. Precisamente por eso dejó de terminar las peleas en segundos. Quería aprender más técnicas de lucha a través del combate real. Cuando llegó al piso 150, incluso consideró la posibilidad de unirse a un dojo para aprender artes marciales formalmente. Sin embargo, finalmente descartó la idea. Visitó varios dojos, pero los maestros eran simples humanos, no usuarios de Nen. Eso acabó con su interés. Una tarde, Ronin llegó a la sala de espera del piso 170. Cuando recibió la notificación del partido, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Su oponente era alguien a quien conocía. Señor Ronin, señor Killua, por favor diríjanse a la arena, en el piso 173, para su combate. Al oír el nombre, Ronin hizo una pausa. En este punto de la cronología, Killua debería tener solo 8 años. Pero entonces Ronin recordó algo que Killua había dicho en la historia original. Cuando Killua regresó a la arena del cielo con Gon, mencionó que había estado allí cuando tenía 6 años y que pasó 2 años luchando para ascender. En ese momento, había llegado al piso 190. La cronología coincidió a la perfección. Mientras Ronin caminaba hacia el ring, vio a alguien esperándolo en el pasillo. El hombre vestía un frac de mayordomo impecable, lucía una pequeña perilla y llevaba gafas triangulares. Al ver acercarse a Ronin, el hombre le dedicó una sonrisa educada y ensayada. Saludos, señor Ronin. Soy Goto, el mayordomo de la familia Zoldyck. Ronin entrecerró ligeramente los ojos. ¿Puedo ayudarte? Sí, respondió Goto, manteniendo su semblante inofensivo.
Para el próximo combate, espero que te abstengas de usar Nen. Como muestra de sinceridad, te ofrezco 10 millones de Genmi como compensación. Ronin ni siquiera lo dudó. Asintió. Trato hecho. 10 millones gratis. No había razón para negarse. La presencia de Goto también confirmó sus sospechas. La familia Zoldyck tenía un estricto plan de entrenamiento para Killua. De lo contrario, sería increíble que Killua pudiera pasar 2 años en la arena celestial sin encontrarse con Nen. Goto sonrió con satisfacción, sacó una tarjeta del bolsillo e hizo una leve reverencia, haciéndose a un lado para despejar el camino. Ronin tomó la tarjeta al pasar y asintió con la cabeza de Goto. Al subir al ring, Ronin miró al pequeño Killua que tenía enfrente y sintió una extraña sensación. Killua, de 8 años, apenas medía poco más de 1 metro. Cuando Ronin entró al ring, el niño se erizó como un gato agitado y adoptó una postura de combate. Aunque Ronin solo mantenía a Ten a raya, la presión era suficiente para poner a Killua en estado de máxima alerta. Ronin no tenía intención de perder, ni tampoco de romper su promesa. Incluso sin utilizar ataques Nen activos, confiaba en poder derrotar a esta versión de Killua. En el instante en que el árbitro gritó pelea, Ronin entró en acción de inmediato, apareciendo justo detrás de Killua. La velocidad de reacción de Killua era increíble. En el instante en que Ronin se movió, Killua giró sobre sí mismo, cruzando los brazos para bloquear el movimiento. ¡Bum! El golpe de mano de Ronin impactó en los brazos de Killua. La inmensa fuerza hizo que el chico retrocediera varios pasos. Mientras se estabilizaba, Ronin notó que las manos de Killua cambiaban ligeramente. Sus uñas se afilaban hasta convertirse en garras. Una intensa intención asesina inundó los ojos de Killua. En el segundo siguiente, Killua aceleró, lanzándose hacia Ronin. Pero Ronin no pudo evitar cada movimiento. Se apartó ligeramente cuando Killua pasó velozmente, dirigiendo otro golpe al cuello del chico. Esta vez, falló. Killua esquivó el ataque con una ráfaga de velocidad y clavó sus garras en el corazón de Ronin. Ronin giró el torso, esquivando por poco el golpe letal. Simultáneamente, levantó la pierna y le dio una fuerte patada a Killua en el costado, lanzando al chico por los aires. No había terminado. Cuando Killua alcanzó el punto más alto de su vuelo, Ronin saltó, le propinó un puñetazo en la espalda y lo estrelló contra el suelo de la arena. Smash. En cuanto Killua cayó al suelo, el árbitro comenzó inmediatamente la cuenta atrás. El público estalló en vítores. Ronin observó cómo el cuerpo de Killua se estremecía, intentando ponerse de pie. Tras reflexionar un instante, Ronin retrocedió unos pasos. En ese momento, sintió una aguda intención asesina. No fue idea de Killua. Fue idea del público. Ronin siguió la sensación y vio a un joven de rostro rígido, con alfileres por toda la cara, sentado en las gradas. Iyumi. Ronin percibió su presencia mentalmente, pero rápidamente volvió a centrar su atención en Killua. A la cuenta de 5, Killua se puso de pie. Su rostro reflejaba frustración y su intención asesina se había intensificado. Sus ojos, negros como la noche, miraban a Ronin sin emoción alguna, solo con frialdad. El entrenamiento de la familia de los asesinos es verdaderamente retorcido, pensó Ronin. Cuando el árbitro dio la señal para que la pelea continuara, Ronin habló con calma. Ríndete. No eres rival para mí. Perder esta pelea solo haría que Killua descendiera al piso 160. Con sus habilidades, siempre y cuando no se encontrara de nuevo con Ronin, podría ascender fácilmente al piso 170. Y para el Killua actual, perder un combate no debería tener mucha importancia. El hecho de que tardara 2 años en llegar al piso 190 significa que debió haber perdido muchas veces por el camino. Killua miró fijamente a Ronin durante un largo rato antes de reprimir lentamente su sed de sangre. Metió las manos en los bolsillos, fingiendo indiferencia. De acuerdo. Eres más fuerte que yo. Me rindo. Ronin asintió, sin intención alguna de entablar amistad con el chico. Se dio la vuelta para abandonar la arena. La voz de Killua resonó a sus espaldas. Siento un aura repugnante en ti, algo que detesto profundamente. Te desafiaré de nuevo. Y cuando lo haga, descubriré qué es. Si puedes venir hasta aquí, no me importa, dijo Ronin con un gesto de desdén. Con su fuerza actual, Killua no podría llegar al piso 200. Así que Ronin no estaba preocupado. Sin embargo, mientras hablaba, sintió que la intención asesina de las gradas se hacía aún más palpable. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados.
Patreon.com/negative-translations. Comentarios 7 comentarios. Votar Chapter 17. Chapter 17. The Gold Medal Agent. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 17. El agente de la medalla de oro. Goto seguía esperando en el pasillo. Al ver a Ronin bajar, le dedicó una sonrisa amistosa. Ronin lo ignoró. Solo negocios. Al salir de la arena, la principal preocupación de Ronin era si Iyumi actuaría. La intención asesina de ese tipo era real. Ronin no tenía ningún deseo de provocar a un psicópata con complejo de hermano. No tenía ninguna intención de interactuar con Killua. Con un bicho raro como Iyumi y un poderoso como Goto observando, intentar contactar con Killua ahora era un suicidio. Ronin, que solo dominaba el ninjutsu de rango C, no se hacía ilusiones de ser invencible. Por suerte, Iyumi no fue a buscarlo. La intención asesina parecía ser una reacción momentánea al ver a Killua golpeado, no una venganza permanente. O tal vez la política de la familia Zoldyck de los negocios son los negocios significaba que Iyumi no atacaría a un usuario de NEM que acababa de ser sobornado por la familia. Aún así, Ronin no bajó la guardia. La precaución nunca viene mal, sobre todo teniendo en cuenta que la Brigada Fantasma podría seguir suelta. La recopilación de información en este mundo estaba muy avanzada. Gracias a Internet y a la Asociación de Cazadores, encontrar a alguien no era difícil si se tenía dinero. A menos que se fuera a vivir a una cueva, era posible localizarlo. La evaluación que Ronin hizo de sus lesiones fue acertada. Al octavo día de llegar a la arena celestial, el día en que ganó su combate en el piso 190 y se clasificó para el piso 200, su brazo y su costado estaban completamente curados. Durante su victoria en el piso 190, Ronin divisó a un niño pequeño de pelo blanco entre el público. Killua. Probablemente aún no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Ronin sintió una fugaz intención asesina por parte de Killua, que aparecía y desaparecía en un instante. Al ver a Killua alejarse apresuradamente, Ronin se preguntó: ¿acaso Iyumi le clavó la aguja en el cerebro tan pronto? Como sea. No es su problema. Alcanzar el piso 200 significó que el saldo de la cuenta de Ronin aumentó a 200 millones de Genji. Tan solo la victoria en el piso 190 generó esa enorme suma. Sin embargo, las futuras victorias solo le reportarían gloria, no dinero. Al salir del ring, se encontró de nuevo con alguien esperándolo en el pasillo. Esta vez no era Goto. Era una mujer a la que no reconocía. Hola, señor Ronin. Soy Milia, agente de la medalla de oro. Me gustaría hablar con usted sobre un acuerdo comercial mutuamente beneficioso. Mientras hablaba, le entregó una tarjeta de presentación. Ronin se lo llevó. Milia, agente de medalla de oro. Ronin guardó la tarjeta en el bolsillo y la examinó con atención. Tenía el cabello negro azabache hasta la cintura y un rostro delicado y claro, con un maquillaje ligero. Vestía un elegante traje de negocios negro y se ajustaba las gafas de montura dorada con aire profesional. Pero lo que llamó la atención de Ronin fue que, al igual que él, ella estaba envuelta en el manto de 10. Este agente era usuario de NEM. Ronin se puso en guardia. Creo que usted tiene un valor inmenso, señor Ronin. Con mi ayuda, tiene muchas posibilidades de convertirse en un maestro de piso, dijo Milia cortésmente, con voz fría pero sincera. Sin embargo, la promesa que estaba haciendo parecía un poco exagerada. Ronin sabía algo sobre agentes. Evans Arena tenía más de 1.000 millones de espectadores diarios, y esa cifra iba en aumento. Las peleas que tuvieron mayor audiencia fueron las del piso 200 y superiores. Todos los luchadores allí tenían potencial para ser estrellas, y los maestros de piso brillaban más que las estrellas de cine. Cuando Ronin llegó a la ciudad, las calles estaban empapeladas con carteles promocionados por los maestros de piso. Ser un jefe de piso significaba no solo fuerza, sino también supervivencia. La tasa de mortalidad en el piso 200 era alta. Agentes como Milia se especializaban en convertir a los luchadores en celebridades. Tenían los recursos para ayudar a los luchadores a ganar dinero y alcanzar la fama más rápidamente. Ser una agente medalla de oro demostró su capacidad. Ronin no se negó de inmediato. La condujo a un salón, pensando en lo que una sociedad podría ofrecerle. No le importaba ser famoso. Pero primero necesitaba tener la fuerza suficiente. Ser famoso lo convertiría en un faro de gran importancia para la Brigada Fantasma, en especial para Uojin. Necesitaba estar preparado.
Si lograban matar a Wojin, confiaba en poder retirarse a salvo. ¿Crees que tengo el potencial para ser un maestro de piso? Preguntó Ronin con escepticismo. Wojin era un problema lejano. Convertirse en maestro de piso parecía improbable a corto plazo. Milia negó con la cabeza. Tu fuerza actual no es suficiente. Pero tu imagen es excelente. Y como ya te dije, tienes una oportunidad con mi ayuda. Ronin lo entendió. ¿Puedes fortalecerme? Preguntó Ronin. No era bueno en intrigas. Tenía que admitir que Hisoka a veces tenía razón. No era un intrigante. Pero su intuición le decía que Milian no tenía malas intenciones, solo estaba calculando. Podrías entenderlo así, asintió Milia. He visto tus combates y he estimado tu capacidad de aura. Es decente, mejor que la de algunos novatos. Veo que estás perfeccionando tus habilidades de combate deliberadamente y que estás mejorando rápidamente. Eres un genio. Añadió. Un genio del combate. Quiero saber si tu fortalecimiento es temporal o si me ayudará a aumentar mi poder de forma permanente, preguntó Ronin, formulando la pregunta clave. No le importaba ser jefe de piso. Como dijo Milia, vino aquí a entrenar. El título no significaba nada. Milia solo resultaba atractiva si podía acelerar su entrenamiento como Biscuit Krueger, o ayudarle a ganar dinero. Dudaba que ella pudiera hacerlo primero. Pero lo segundo, sin duda. Así pues, presentó el aspecto de la formación como su principal objetivo para obtener ventaja en la negociación. Milia frunció ligeramente el ceño, pero respondió con sinceridad. Temporal. Apoya este fanfiction dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/Negative Translations. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 18. Chapter 18. Cooperation 1. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/Negative Translations. Capítulo 18. Cooperación. Ronin extendió las manos, fingiendo decepción. Lo siento entonces. Prefiero afrontar los desafíos con mis propias fuerzas. A Milia le desagradaban los artistas marciales puros y los adictos a la batalla. Pero tuvo que admitir que solo personas tan íntegras podían lograr ese tipo de victorias inesperadas que maximizaban sus ganancias. Ella había estado observando y evaluando a Ronin desde que empezó a causar revuelo en los pisos inferiores. Estaba bastante segura de que era un potenciador. Por eso lo interceptó hoy, justo cuando cumplía los requisitos para el piso 200. Necesitaba a Ronin, aunque no con urgencia. Pero, como ella misma dijo, sería beneficioso para ambas partes. Señor Ronin, no se precipite a rechazar, dijo Milia, recomponiéndose. Aunque no puedo ayudar mucho con la mejora permanente de la fuerza, puedo desempeñar un papel fundamental en la obtención de dinero, la recopilación de información sobre los oponentes y el bloqueo de interferencias externas. Con mi ayuda, podrás dedicar toda tu energía al entrenamiento, lo que te ayudará a mejorar más rápido. Milia dijo la verdad. Si bien Ronin quería ser despreocupado como Gon y Killua, la forma más fácil de hacerse más fuerte era recolectando ojos escarlata. Una agente como Milia tenía contactos y canales. Si él se asociara con ella, ¿podría ella ayudarle a encontrar los ojos? Milia notó su vacilación y sus ojos se iluminaron. Insistió. Dos luchadores en el piso 200 pueden tener resultados muy diferentes. Uno podría no ganar nada más que una reputación, mientras que el otro alcanza la fama y la fortuna. Esa es la diferencia que marca un agente. Por el mismo esfuerzo, ¿por qué no obtener una recompensa mayor? Me has convencido. ¿Qué quieres? Ronin cedió. Tuvo que admitir que no era un negociador. Un ingeniero que había dedicado su vida anterior a trabajar con planos y controles de calidad no estaba hecho para el trueque de alto nivel. Mejor dejar de fingir y preguntar por las condiciones. Dinero. La respuesta de Milia fue concisa. Ronin vio el hambre intensa en sus ojos oscuros. No mentía. ¿Cómo lo repartimos? Preguntó Ronin. Él también necesitaba dinero. Si ella era codiciosa, se marcharía. 55. Yo me encargo de todo lo demás, excepto de tu entrenamiento. Solo necesitas dedicar algo de tiempo a las actividades promocionales necesarias. Incluso si pierdes en el ring, te garantizo que ganarás una buena suma. Milia irradiaba confianza. Ronin tenía la fuerza, el temperamento y el rostro de una estrella. Última pregunta. Necesito información. Información ajena a la arena. ¿Puedes conseguirla?
Esto fue decisivo. ¿Cómo qué? Millian no se comprometió de inmediato. Ronin pensó un momento. ¿Cómo? Aficiones específicas de coleccionismo. Sea específico. Órganos humanos. Ronin no lo ocultó. Milia se ajustó las gafas y miró a Ronin con sorpresa. Tras una pausa, asintió. Puedo estar pendiente de ti. Incluso puedo ayudarte a comprarlas si es necesario, pero tendrás que pagar un extra. Hecho, dijo Ronin, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Por una cooperación fructífera. Milia también se puso de pie, echó un vistazo a la mano grande y nudosa de Ronin antes de estrechársela suavemente. La mirada de Ronin se detuvo en la mano de Milia. Era hermosa. Sus dedos eran largos y claros, pintados con esmalte rosa, suaves y sin vello. Su tacto era fresco y delicado, como si no tuviera huesos. Sin duda, una mano más hermosa que la persona. La admiración reflejada en los ojos de Ronin le produjo un escalofrío a Milia. ¿Este tipo quiere coleccionar mis manos? Uno retiró la mano rápidamente, escondiéndola a su espalda. ¿Fóbico a los gérmenes? Se preguntó Ronin. El resto fue sencillo. Fueron a su oficina en el piso 192 y firmaron el contrato. Reparto a partes iguales. Ronin aceptó participar en sesiones fotográficas. Milia aceptó vigilar el mercado negro de tráfico de órganos. Pero su principal objetivo sería construir la imagen de Ronin y seleccionar a sus oponentes. El piso 192 era un enorme complejo de oficinas que albergaba agencias, empresas de publicidad y estudios privados. Ronin no se sorprendió. Sabía que en el piso 195 había clubes y aguas termales. Evans Arena era una ciudad autosuficiente. Cualquier cosa que generara dinero era bienvenida allí. La mayoría de los usuarios de NEN en la arena celestial son impredecibles, dijo Milia, deslizando un expediente por el escritorio hacia Ronin. Sé algo sobre eso, dijo Ronin, abriendo el archivo. Contenía datos sobre los combatientes del piso 200. Bien. Eso me ahorra tener que explicar los 6 tipos de NEN. Muchos luchadores aquí ni siquiera saben qué es un tipo de NEN. Sobreviven al ataque inicial, desbloquean su aura y luego desarrollan habilidades basadas en pura ilusión, sin comprender el sistema. Es una tontería. El tono de Milia era burlón. Tratan al Nen como si fuera un superpoder. Creen que pueden hacer lo que se les antoje, ignorando su afinidad natural. Ronin asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Pensó en Castro, quien luchó contra Hisoka. O en los 3 asesinos novatos que atacaron a Gon. Todos ellos tenían un conocimiento superficial del Nen. Castro desperdició su inmenso talento al desarrollar una habilidad doble, conjuración/manipulación, cuando era un potenciador. Para comprender verdaderamente el Nen, la mejor manera era el examen de cazador. Aprobar el examen significaba que la asociación enviaría a un profesional para enseñarte la forma correcta de hacerlo. Ronin sentía curiosidad por Milia. ¿Qué tipo de Nen tenía? ¿También era una cazadora profesional? Apoya este fanfiction dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/Negative Translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 19. Chapter 19. Milia's Plan. ¿Quieres leer los capítulos que vienen antes? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/Negative Translations. Capítulo 19. El plan de Milia. Ah, cierto, dijo Ronin como si de repente recordara algo. Se me olvidó mencionarlo. He ofendido a la Brigada Fantasma. Si me hago demasiado famoso, podrían venir a asesinarme o a dispararme en el ring. Dado que habían firmado el contrato, Ronin consideró que debía ser transparente. Milia se quedó paralizada por un segundo al sentarse. Pero ella simplemente lo fulminó con la mirada. Pareces bastante tranquilo al respecto, así que supongo que tienes una forma de sobrevivir. Te asignaré guardaespaldas. Si algo sucede, al menos podrán servir como sistema de alerta temprana. Claro. Ronin aceptó. Milia pensó un momento y luego preguntó. Si luchas contra ellos en el ring, ¿puedes ganar? Ronin lo entendió de inmediato. Los miembros de la brigada eran cazarrecompensas de primera categoría. Con la estrategia de marketing adecuada, un combate contra uno de ellos sería explosivo. Las probabilidades de las apuestas serían increíbles. Era una oportunidad para hacerse rico. Desafortunadamente, Ronin negó con la cabeza. No puedo vencerlos. Si me encontrara con uno en el ring ahora mismo, me rendiría. ¿La diferencia es grande?
Si pudiera aumentar tu fuerza de 3 a 5 veces, ¿podrías ganar? Preguntó Milia de nuevo. Esta vez, Ronin estaba interesado. ¿Cuánto dura? Ronin la miró fijamente. Para triplicar la fuerza, 7 minutos. Para quintuplicarla, 4 minutos, reveló Milia sin rodeos. Por supuesto, esto requiere preparación. Por eso estoy segura de que puedes desafiar a un maestro de piso. Ella no especificó su habilidad, pero Ronin pudo adivinar que probablemente se trataba de una habilidad Nen de tipo simbiótico, como las bestias guardianas de Tison o una habilidad de tipo préstamo. Ronin reflexionó. Si su fuerza se quintuplicara, ¿podría usar ninjutsu de rango B? Incluso sin jutsu de rango B, convertir esa enorme cantidad de Nen en chakra le permitiría desatar un taijutsu aterrador. Pensó en las 8 puertas interiores. Abrir las 8 puertas era un movimiento suicida de rango S, pero abrir tan solo las 2 primeras, la puerta de la apertura y la puerta de la curación, descanso, no debería ser más difícil que un jutsu de rango C. Incluso sin las puertas, una enorme reserva de chakra que alimentara el impacto de la flor de cerezo le permitiría lanzar golpes que rivalizarían con el impacto del gran ban de Uojin. Tal vez realmente tenga una oportunidad. Podemos intentarlo, no prometió Ronin. Uojin también estaba creciendo rápidamente. La próxima vez que se vieran, sería más fuerte. Pero si Milia pudiera encontrarle unos ojos escarlata mientras tanto, bien. Los ojos de Milia brillaron con una expresión calculadora. Entonces, de repente, cambió de tema. He oído que el clan Kurta fue masacrado recientemente. ¿Te interesan los ojos escarlata? ¿Quieres que los recoja? Que Milia atara cabos no fue sorprendente. Ronin prácticamente le había dejado las pistas al descubierto. Sí, admitió Ronin. Al fin y al cabo, son uno de los 7 colores más bellos del mundo. Dijiste que guardabas rencor contra la Brigada Fantasma. ¿Acaso no masacraron al clan Kurta? Milia lo escrutó. Oh, ¿eres un superviviente del clan Kurta? Ella negó con la cabeza de inmediato. No, estás demasiado tranquilo. No parece una actuación. Tu deseo por los ojos es real, pero se siente codicioso. ¿Estuviste allí? ¿Intentaste conseguir un pedazo del pastel? Algo así, respondió Ronin de forma ambigua, desviando la conversación. Es probable que los asesinos pronto lancen un lote de ojos al mercado negro. Ese es mi objetivo. Quiero comprar tantos como pueda. El precio no será barato. Milia no le preguntó sobre su identidad. Revelar la noticia de la masacre es una táctica. Les indica a los compradores que los ojos ahora son de edición limitada. El precio, que ya es elevado, se disparará. Si quieres comprar al por mayor, necesitas una cantidad de dinero enorme. Milia se dio cuenta de que la necesidad de dinero de Ronin era probablemente la verdadera razón por la que había aceptado la sociedad, y no el entrenamiento. Sí, asintió Ronin. Así que la situación es la siguiente. Tú te enteras cuando los ojos salen a la venta, y yo lucho por hacerme famoso y rico. De acuerdo. Parece que estaré ocupada. Milia flexionó los dedos, pero al notar la mirada de Ronin, bajó rápidamente las manos. Luchar más te da fama más rápido, pero no te excedas. Conoce tus límites. No te preocupes, sé lo que hago, dijo Ronin, poniéndose de pie. Me encargaré del expediente. Llámame si me necesitas o búscame en la zona residencial del piso 200. Al salir de la oficina de Milia, Ronin sintió una sensación de alivio. Aún no podía confiar plenamente en Milia, pero su intuición le decía que ella lo veía principalmente como una fuente de ingresos. Eso fue molesto, pero seguro. Porque Ronin también la estaba utilizando como una herramienta. Explotación mutua. Este tipo de vínculo basado en intereses era la relación más estable, al menos hasta que aparecía un interés mayor. Ronin subió en ascensor hasta el piso 200. Tenía los datos, pero aún necesitaba registrarse. Las reglas cambiaron en el piso 200. Utilizaba un sistema de declaración. Los combatientes tenían 90 días de preparación. Dentro de ese plazo, podían elegir cualquier fecha para luchar. Podían pelear todos los días o descansar durante meses. Cada vez que terminaba una pelea, el temporizador de 90 días se reiniciaba. Si un luchador no declaraba un combate dentro del período de preparación, era descalificado y su historial quedaba anulado. Para despejar el tablero, se necesitaban 10 victorias. Sin embargo, si un luchador perdía 4 veces antes de alcanzar las 10 victorias, quedaba descalificado. Alcanzar 10 victorias otorgaba el derecho a desafiar a un maestro de piso. Ganar ese combate significaba convertirse en el nuevo maestro de piso.
Desde el piso 230 hasta el 250, había 21 jefes de piso. La planta 251 estaba reservada para la batalla olímpica, que se celebraba cada 2 años y era el máximo símbolo de estatus y gloria. Apoya este fanficción dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/Negative Translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 20. Chapter 20. Declaring Battle. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/Negative Translations. Capítulo 20. Declarando la guerra. El mostrador de registro del piso 200 parecía tener una atracción mágica para las personas discapacitadas. Algunos combatientes con miembros amputados o heridas graves permanecían allí como hienas. Cuando Ronin llegó, sus codiciosos ojos verdes se clavaron en él. Sin embargo, al ver a los 10 estables alrededor del cuerpo de Ronin, 2 de ellos dieron la vuelta a sus sillas de ruedas y se marcharon. Estos fracasos solo afectaban a los novatos que aún no dominaban el men. No tenían el valor de desafiar a un recién llegado que conocía lo básico. Ronin pensó que lo mejor sería abandonar la arena y buscar un trabajo de verdad. Pero los 2 restantes, tras evaluar a Ronin, se acercaron en sus ruedas. Claramente lo consideraban un blanco fácil. La recepcionista le entregó un formulario a Ronin. Contaba con opciones de programación detalladas. Milia había accedido a no interferir en la elección de su oponente, pero Ronin debía darle suficiente tiempo para promocionar el combate. Los 2 hombres que se le acercaban figuraban en el expediente de Milia. Ronin no creía que pudiera perder contra ninguno de los 2. Entonces, anotó una fecha. 25 de abril. Dentro de 5 días. Entregó el formulario abiertamente, dejando que los observadores malintencionados vieran la fecha. Cuando se dio la vuelta, efectivamente, los 2 hombres estaban rellenando los formularios para el 25 de abril. Un hombre llevaba una capa, pero sus movimientos revelaron que le faltaba un brazo. El otro tenía una horrible cicatriz desgarradora que le cruzaba la boca y la mitad de la cabeza parecía hundida. Era un milagro que estuviera vivo. Ronin sabía cómo se habían producido esas lesiones. Subieron corriendo al piso 200 y fueron bautizados por un veterano malvado que usaban nen. Sobrevivieron y despertaron su nen, pero sus cuerpos quedaron dañados para siempre. ¿Qué miras, chico? Ladró Galleg, el hombre al que solo le quedaba una cuarta parte del rostro, al ver a Ronin mirándolo fijamente. Su único ojo sano estaba lleno de rabia. ¿Has pensado en usar una máscara? Eres realmente feo. Y hueles mal, replicó Ronin. Dado que mostraron malicia, Ronin no sería cortés. La ira de Galleg se desató. Su calma estalló en Rin. El hombre corpulento dio un paso al frente, intentando agarrar a Ronin por el cuello como un matón callejero. Ronin parecía disgustado. Retrocedió, esquivando el agarre, y agitó la mano delante de la nariz como si intentara ahuyentar un mal olor. Guarda tus energías para el ring. No quiero que mi primera victoria se esfume antes de que empiece el combate. Tras proferir aquel insulto, Ronin pasó junto al atónito Galleg sin mirar atrás. Galleg no siguió adelante con el caso. Su provocación había sido un sondeo. Quería poner a prueba la velocidad de reacción de Ronin. Dado que Ronin esquivó el ataque, pudo hacerse una idea aproximada de la fuerza del chico. Si seguía atacando, solo conseguiría su descalificación. Notó el destello de pánico en los ojos de Ronin cuando este esquivó el ataque. Galleg sonrió con crueldad. Lo tengo. Él haría que ese mocoso de lengua afilada pagara en el ring. Los novatos necesitaban aprender cuál era su lugar. Necesitaban ser bautizados. Que hayas aprendido nen pronto no significa que puedas pavonearte por aquí. Galleg entregó su formulario. Su compañero, Jared, que tenía un solo brazo, hizo lo mismo. En el ascensor, Ronin repasó su actuación. No muy bien. El pánico era fingido, pero esquivar el lento agarre de Galleg fue puro instinto. Era difícil contener su velocidad de reacción. Si ese tipo no hubiera presentado el formulario, Ronin habría sentido que había perdido el tiempo. Al salir del mostrador, Ronin recibió una tarjeta de acceso. Habitación 2333. Era una suite de lujo con vistas a toda la ciudad. Poco después de acomodarse, apareció una notificación en la pantalla del televisor. Partido confirmado. Piso 227 Arena. 25 de abril, 15. Oponente. Galleg. Cayó en la trampa. Ronin no se confió.
Aunque Gayet parecía débil, Ronin lucharía con todas sus fuerzas. Sin embargo, no tenía previsto revelar el Sharingan. En cambio, quería probar el Big Bang Impact de Uojin. Durante sus breves combates, había copiado la mecánica del puñetazo con su Sharingan. El problema no radicaba en la técnica, sino en la fuente de energía. Cuando Ronin activó el Sharingan, su Nen se convirtió en chakra. El chakra circula internamente. El Nen se proyecta externamente. Si su Nen se convertía en chakra, no podría usar la proyección externa necesaria para el impacto del Big Bang, no. Pero, ¿existía alguna manera de mantener el Sharingan y conservar algo de Nen? ¿Podría combinar Nen y ninjutsu? Imaginó usar el impacto del gran golpe, explosión de Nen externa, reforzado internamente por el impacto de la flor de cerezo, explosión de chakra interna. Fuerza interna y externa combinadas. 1 más 1 2. Dado que su ninjutsu estaba limitado al rango C, necesitaba mejorar su Nen para volverse más fuerte. El hecho de usar Nen para amplificar su jutsu, o viceversa, encajaba perfectamente con su naturaleza de potenciador. Tras avisar a Milia, Ronin comenzó sus experimentos. El método más sencillo consistía en activar y desactivar constantemente el Sharingan, intentando controlar el proceso de conversión de energía para acumular una porción de su Nen antes de que se convirtiera en chakra. Fue difícil, pero Ronin sentía que era posible. Solo necesitaba encontrar el punto de equilibrio. Apoya este fanfiction dejando una reseña, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Patreon.com/Negative Translations. Comentario 3 comentarios. Votar.